¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Tal Cual Debates. Hoy vamos a conversar con Pedro Benítez, historiador, intelectual y político venezolano, muy metido también en esta circunstancia que, bueno, una y otra vez en estas entregas hemos acercado para ustedes. La crisis nacional, las posibilidades de resolución, el tiempo, los meses y los años van pasando y aquí seguimos pues, pero siempre con plantándonos, digamos, con la esperanza, que es la manera de plantearse vitalmente frente a los nudos y los problemas. Pedro, gracias por estar en Tal Cual Debates, bienvenido. No, gracias a ti, Alonso. Bueno, en primer término yo quería preguntarte sobre Guaidó, tu percepción objetiva, pues, sobre el desempeño de Guaidó, ya van 6 meses de su era, hay algunos logros importantes, hay cosas que no ha logrado hacer, Claro. en este momento está una especie de crisis, yo no diría que es una crisis de opinión, no sé si es todo el país, pero en las redes, por lo menos, Sí. que ahorita es una ventana fundamental en el debate nacional, sí hay un entorno crítico entre los moderados, el quietismo radical moderado, y los radicales. Sí. O sea, los dos extremos son grupos pequeños, pero hacen ruido. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, primero, en este tema de la crítica al desempeño de Guaidó, a mí me parece siempre sano que exista la crítica. Eso no me parece criticable. Lo que sí parece evidente que hay un divorcio entre esa realidad de las redes que parece muy... que tiene que ver con Caracas fundamentalmente, pero cuando Guaidó va al interior es un suceso. Lo que acaba de pasar en el estado Trujillo. Cada vez que él se aleja, va a la provincia, bueno, las masas se lanzan a la Y calle. eso es increíble, ¿no? Como ha estado tan chavista. Y además Que estamos, fue tan chavista. claro, tomando en cuenta las dificultades de comunicación, porque cómo él hace para informar que va para allá, incluso por cuestiones de seguridad, No, la gente se entera con pocas horas de antelación. perdóname la digresión, pero No, entonces no. uno ve algunas mentes simples, ¿no? Cabezas básicas, diciendo que es que está haciendo campaña electoral. Dice, pero bueno, es un país, Bueno, un país donde no hay televisión. ¿Cómo haces tu diálogo social? ¿Cómo llevas tu mensaje si no es recorriéndolo? Entonces está recorriendo el país Sí. y esto me lleva a mí a lo que me parece que es, si lo vemos en perspectiva, de lo que era la situación vamos a llamarlo así, el campo democrático venezolano hasta diciembre pasado, sin liderazgo, sin estrategia, sin política, aparentemente entregado a que Maduro se quedara en el poder 6 años más, y en enero ocurre este fenómeno político, que más allá de la personalidad de Juan Guaidó, que yo creo que tiene unos méritos personales que han sido importantes, de su condición política, revela de que aquí hay un país enorme que no se termina de entregar al chavismo y que es una cosa y al proyecto de Maduro, que es lo que nos distingue fundamentalmente del proceso cubano. Exacto. O sea, aquí hay una sociedad, un sector social Vivo. que no se ha rendido, que no se ha resistido, pese a la gigantesca diáspora, porque uno de los temores de la diáspora, de la emigración masiva, era que precisamente esa base social de resistencia a este proyecto autocrático se diluyera, y no ha ocurrido así. Hay un dato que me parece importante recordar, que fue lo que ocurrió el 23 de enero. O sea, los que estuvimos en esa manifestación del 23 de enero, donde él juró al cargo asumió las competencias del Poder Ejecutivo, recordamos que esa no fue la típica movilización opositora de clase media. Ahí los barrios de Caracas participaron activamente. Todos. Y lo que era muy notorio, además. Sí. Era evidente. Sí. Y lo que siguió en los siguientes días fue una ola de protesta de los barrios del este y del oeste de Caracas en contra de Maduro y a favor de Guaidó. O sea, Guaidó logró algo que hasta ahora ningún líder opositor había conseguido, que era taladrar abiertamente los sectores de La gente tiende a decir, bueno, todo eso está muy bien, pero el hombre sigue ahí y a mí ningún logro de esos me sirve. Y bueno, mucha gente, esto lo sabe uno porque le consta, lo comento, digo, que es que se pensó que en julio esto podía estar ya conjurado o en camino a una transición, no ha ocurrido. ¿Por qué no ha ocurrido? Te pregunto. Y luego, ¿qué podemos inventariar como errores políticos de Guaidó? ¿Puedo empezar por la última parte? Por supuesto. Que no estoy seguro si achacarle ese error exclusivamente a él o es una actitud que hemos tenido desde la oposición venezolana al campo democrático hace muchos años, que es ponerle fecha de fin a esta tragedia. Este juego de expectativas. Este juego de expectativas. No, puede ser una falta de... Va a ser el 23 de febrero, puede ser, si queremos ponerlo en esos términos, sí, va a ser el 30 de abril. Y no entender que esto es un proceso. Este es un proceso político. Si uno ve la película completa, lo que estamos viendo es cómo el proyecto hegemónico que construyó Hugo Chávez y que Nicolás Maduro heredó y ha radicalizado se está desarmando, tanto en su base interna como en su apoyo externo. Es una cuestión evidente. Ahora, esto tiene fecha, es decir, esto va a terminar en tal fecha, es hacer una profecía. Entonces, esto me recuerda a mí mucho el debate que se dio después de la caída de la Unión Soviética, cuando los propios operadores políticos de la administración norteamericana terminaron reconociendo, y pongo el ejemplo de Otto Reich,
que ellos dijeron, bueno, al final del día, lo que derrumbó la Unión Soviética no fue la amenaza nuclear de los Estados Unidos, fue las colas para comprar pan. Era un régimen que estaba podrido por dentro. Sabíamos que se iba a caer, pero no podíamos predecir cuándo, cómo iba a terminar. A mí me parece que eso calza perfectamente con lo que estamos viendo en estos momentos en Venezuela. Si Guaidó tuviera que salir, vamos a suponer que por un momento pues, los hados y el país atienden las demandas de los sectores radicalizados, que son gente muy respetable, pues también tampoco hay que, estamos debatiendo. Sí. La plataforma está Gana o Soy Venezuela, estos grupos, y entonces Guaidó se va. Llega Guaidó y dice, bueno señor, está bien, yo no pude, yo me voy. ¿A quién ponemos ahí? Es lo que yo me pregunto. ¿Quién va a asumir el proceso entonces? ¿Cómo se capitaliza eso? O sea, ¿qué garantiza que esa masa de descontentos los va a apoyar a ellos? Por aprobar el TIAR, ¿qué pasaría si se aprueba el TIAR? ¿Qué has pensado tú? Es decir, porque eso parece que viene, pero uno a veces pregunta, ¿dónde está la diferencia? O sea, ¿qué no está haciendo Guaidó que piden los radicales? Es decir, el fondo del problema, ¿dónde está la diferencia? De verdad que yo no lo entiendo, porque ellos le piden, achacan a Guaidó de que no haya salido Maduro. Y eso no entendí, eso es no comprender lo que está ocurriendo. O sea, estamos o no estamos frente a una dictadura. Estamos frente a un régimen. Yo creo que veamos estos datos. Si uno ve lo que plantea, lo que dijo, lo que afirmó Michelle Bachelet en su informe, que en el año 2018 ocurrieron más de 6.000 ejecuciones extrajudiciales por supuestamente resistencia a la autoridad, que en lo que va de año, de enero a mayo, más de 1.500. Si eso le sumamos la denuncia que hizo en su momento Luis Ortega Díaz, la fiscal elegida y reelegida por la Asamblea de mayoría chavista, que entre el 2015 y el 2017 ocurrieron más de 8.280 ejecuciones extrajudiciales por la OLP. Bueno, Pinochet palidece, porque a Pinochet se le achacan 2.700 desapariciones en 17 años. A la Junta Militar Argentina, aquel informe que presentó Ernesto Sábato en la administración de Alfonsín, hablaban de 8.000 desapariciones. Solo en un año ya Maduro superó ese nivel, ese triste récord. ¿Qué quiero decir con esto? Es que estamos frente a un régimen criminal, o sea, realmente. No es una metáfora. Por eso. No es una metáfora, están los datos y hay un organismo internacional que lo está validando. Entonces, frente a eso que se está enfrentando Juan Guaidó y el campo democrático. Terminó siendo el informe de Michelle Bachelet una de las victorias de este proceso, es decir, una victoria política para la oposición. Que estos grupos, sobre todo el grupo radical, cuestionaba. Ahora, pero era un cuestionamiento que iba a decir, ¿por qué está aquí Bachelet y cuándo viene Bachelet? Es un poco eso que decía Henry, sí, de por qué no están los políticos, o qué hacen aquí los políticos. O sea, exactamente, lo critica si está o no está, se compró las dos corbatas, ¿por qué te pusiste UTA y no te pusiste la otra? ¿Qué pasa con el informe de Bachelet, entre otras cosas? Bueno, que el costo de apoyo internacional a Maduro es mucho más alto. Fíjense cómo ha cambiado la actitud de México, o la actitud de Uruguay, o la actitud del gobierno de Italia, o la del gobierno español. O sea, cómo tú justificas, cómo tú defiendes a un régimen de esta característica. Y tal como se diseñaron las cosas para sostener al chavismo del poder, sabemos que el apoyo internacional es muy importante. Vámonos al otro extremo, al quietismo radical. Son radicales, pero son quietistas. O sea, también son gente muy honorable. Algunos son amigos míos, además. Sí. Pero es que a veces uno no entiende. Han venido para acá, se han sentado aquí. Pero a veces no entiende qué es lo que plantea. Pero es lo que yo digo. Vamos a suponer. Guaidó dice, bueno, señores, yo no pude. Esto es demasiado para mí. Perdónenme. Me retiro, como Enrique Mendoza. Pido perdón y me voy. Y me lanzo alcalde de... ¿Qué va a hacer el grupo? ¿Qué propone Falcón? ¿Qué puede hacer ese grupo para llenar el hueco? ¿Ir a unas elecciones de qué? ¿Con quién? ¿Para qué? O sea, ¿en qué condiciones? Sobre todo porque ellos vienen con un tiro en el ara. Esa propuesta que fue el resultado del 18 de mayo, del mayo pasado, del 2018. Es el propio Henry Falcón el que no reconoce la elección de Nicolás Maduro. No se nos olvide ese dato. Totalmente. Es decir, que la crítica, la objeción que se habían hecho para no participar, quien la termina validando, paradójicamente, es Henry Falcón. No, pero además que uno a veces habla con no solo políticos, sino actores en el entorno de la política, periodistas, técnicos, y te das cuenta de que hay gente que tiene un pujo individual en conducir la transición. Entonces, este es un problema como lo que decían en Acción Democrática Alfaro, que el problema del cogollo es no estar en el cogollo. Entonces, el problema es que yo no estoy en la toma de decisiones. Bueno, pero que entonces finalmente hay un tema, es que si Guaidó lograra el milagro que estamos aspirando que concrete, que yo sigo creyendo que es posible a pesar de todo, además aquí viene una transición, o sea, el gobierno vendría después de la transición, o sea, esos que van a tomar el poder, van a ser ministros o van a hacer las cosas como quieren o no quieren, eso se verá después, no se va a ver inmediatamente, ¿no? Él propuso una política,
logró articular a la mayor parte del país detrás de esa política e entusiasmó al país con esa política, me refiero a Juan Guaidó. Ha logrado que además, una cosa increíble, esto no tiene precedente, que la mayoría de las democracias del mundo apoyen esa política. Es un Tú logro sabes que era un gigantesco. problema en Venezuela, Pedro, lo tienes que haber Sí. vivido, lo hemos hablado. Lo rayada que estaba la oposición venezolana hace unos años en el exterior. Internacionalmente. Nadie le creía nada. Cero credibilidad. Eso Cero, ha cambiado o sea, totalmente. Totalmente, Entonces, totalmente. O sea, mucha gente ha hecho un esfuerzo para que eso ocurra, pero negarle ese mérito a Juan Guaidó me parece que es muy mezquino. claro, ahí en el debate lo que uno escucha de la acera de enfrente, bueno, pero entonces no vamos a criticar a Guaidó. O sea, los Guaidó lovers. Bueno, fíjate que aquí hemos hecho una crítica al tema de ponerle fecha al desenlace de esta película, crear unas expectativas que después no se pueden cumplir. Pero más allá de esa crítica, vamos también a tratar de mantener cierta ecuanimidad. Es decir, aquí hay unos logros concretos de movilizar el país en esta actitud de resistir la embatida dictatorial. A mí me gustan mucho las comparaciones, pero comparemos esto con otro proceso que está ocurriendo en estos momentos, que es en Nicaragua. Cuando uno evalúa la situación de la oposición nicaragüense, la oposición nicaragüense no tiene un líder visible, no tiene respaldo internacional, no tiene partidos articulados, no tiene el control de una institución. Todo eso lo tiene la oposición venezolana. Probablemente... Y eso lo tiene Pedro, porque lo está trabajando desde hace como 12 años. Exactamente. Esos que dicen que los judecos, no se están dando cuenta de que todo eso, porque es un trabajo que está ahí. Donde hubo aciertos y errores. Claro. Inevitable. Pero bueno, o sea, si mañana hay que ponerse de acuerdo para una elección legislativa, la oposición tendría una jurisprudencia acumulada para organizar un pacto político y acordar. Exactamente. Ahora, yo me pregunto, en este punto yo me hago la siguiente pregunta. Entonces, ¿realmente quién es el enemigo, el adversario de la dictadura de Maduro? Porque el que uno ve preso es Edgar Zambrano. De estos grupos radicales uno no ve que los persigan. No está es preso. decir, todo el que contribuya a dividir al factor democrático Edgar Zambrano, tiene total libertad de hacer lo que le da la gana. En la Castañuela, un loco, ¿y dónde estará ese señor? Y tiene dos o tres, y ahora está en huelga de hambre, el caso de Edgar Zambrano. Y podemos hacer una lista. Hay más de 20 diputados que se han tenido que asilar o están exiliados. El caso de Luis Florido, por ejemplo. Es decir, todos los partidos de AD, de Voluntad Popular, de Primero, Julio Borges, ¿cuánto no se acusó aquí Julio Borges? Pizarro, de colaborador. todo el día, Pizarro. Pizarro, y se han tenido que ir del país por la persecución. Entonces, por su fruto los conoceréis. ¿Quiénes son realmente los adversarios de la dictadura Ahora, y quiénes son realmente los colaboracionistas? Yo creo que hay un espíritu muy adolescente en la sociedad, una sociedad que no ha madurado, porque tiene 14 años, 17 años. O sea, que no tiene... O un sector de la Alemania tiene 45 años, Venezuela es una sociedad de 18 años. O sea, que todo el tiempo quiere que le inventen una cosa nueva, que le saquen otro líder, que le vuelvan a armar el juego. O sea, una democracia la destruyo. Bueno, hay partidos, los destruyo. Bueno, un sector de la sociedad que hace mucha bulla, que hace mucho daño. Esta la película ya la vimos en los años 90. Totalmente. ¿No? Esto es el juicio de la partida secreta. O sea, empiezas a repetir una cosa que se pone de moda, no averiguas qué es, pero es un corrupto. Entonces, vámonos, que se vaya del poder y haces una fiesta. Y a veces los actores se repiten. Gente que en aquel momento participó como los notables, después apoyaron a Chávez, ahora son los más radicales y piden cuenta a la oposición que está haciendo lo que puede para tratar de buscar un desenlace. Náufragos, pero después. Sí. Bueno, hay una cosa, Pedro, indudable, que es que ahorita esto es una crisis de redes, pero que si Guaidó sigue, porque ahorita está estancado, si no logra remontar el muro que tiene, esta tendencia en diciembre puede ser de verdad una tendencia nacional, que la gente se canse de esperar. ¿Tú no has pensado en eso? ¿O piensas que puede no pasar? Pasa que sí puede ocurrir, pero creo que aquí hay un factor que se ha repetido una y otra vez desde el 2013 a esta parte. Es que la oposición venezolana es inderrotable. O sea, el chavismo no ha logrado sepultar a la oposición. Es decir, recordemos la depresión que ocurrió aquí cuando Enrique Capriles en octubre del 2012 perdió la elección frente a Chávez. Y ya en marzo otra vez la oposición estaba en la calle. Y se consiguió aquel resultado electoral que empezó con lo que empezó el cuestionado movimiento. Y después que pierde, o que Maduro es presidente en el 2013, y bueno, esto se acabó, aquí no hay más esperanza, y vino la victoria de la Asamblea Nacional. Sí. Después la Asamblea Nacional no ha logrado llenar las expectativas, bueno, ni nada que hacer, apareció Juan Guaidó. Entonces aquí creo que un dato importante a tomar en cuenta, si lo vemos en perspectiva, es que esta sociedad no se ha entregado. Y eso es lo que hay que mantener. No se ha entregado. Yo creo que es importante aprender también de nuestras equivocaciones. Claro. Mira, cuando Manuel Rosales perdió con Chávez, aquello fue como 62-34. Sí. Había gente brava porque Rosales había reconocido la derrota. ¿Qué podía hacer? O sea, claro. Perdió. O sea, ¿por qué vamos a...? Igual, había gente que le enrostra a Capriles, que reconoce
una derrota electoral. O Que sea, por cierto, a mí ajá, me parece que la actitud de Enrique Capriles en esta etapa es digna de elogio. es constructiva. Es constructiva. Es Está constructiva. aportando a lograr, y esa es la actitud que uno cree Porque que debe haber. finalmente, ¿quién va a ser el ministro? ¿De quién va a ser el programa económico de reconstrucción? ¿Quién va a gobernar? Eso lo vamos a ver después. Cualquier circunstancia en la cual de verdad quede en vigor el cese de la usurpación nos va a abrir las puertas a una transición y luego de la consulta que Y vamos todos a ver. sabemos que Enrique no está 100% de acuerdo con todo lo que plantea Guaidó, No, ¿no? ellos parece que Ahí hay tuvieran diferencia. una buena relación personal, pero tienen diferencias. ¿Qué ha hecho Y Enrique? eso es normal. Quitarle el ruido del problema, ya Bueno, aparecerá con otro. A mí me parece que esa debe ser la actitud seria y madura. Puedo poner ejemplo de otros dirigentes. El caso de Henry Ramos y AD. Ajá. ¿No? Henry Ramos o Manuel Rosales Un Nuevo Tiempo. Evidentemente no están de acuerdo con todo lo que plantea Guaidó, pero han tenido una actitud constructiva y eso hay que Lo están reconocerse. apoyando. Que lo están apoyando. Entiendo El que además- caso de Primero Justicia, la relación de Julio Borges con Leopoldo López en estos últimos meses está ha sido complicado. fundamental. Entonces, esas cosas de tratar de construir una salida, porque todos estamos metidos en el mismo barco, a mí me parece que esa es la actitud seria y responsable. Y eso no significa que uno no tenga que hacer crítica. Ciertamente. Ojalá no venga la Venezuela democrática futura, una ola de macartismo, una loquetera de esta. De todo, sí. Bueno, porque también aquí también hay que hacer un Hay una, trabajo de herida, hay una herida muy grande con la Sí, izquierda. pero también o aquí hay que sea, hacer un trabajo de pedagogía política. Si nosotros decimos que cuando lleguemos al poder, o el que llegue al poder, entonces al chavismo hay que ilegalizarlo, el PSUV. Hay y mucha gente que quiere eso. hay que plantear eso. Bueno, la actitud de los que están en el poder y los que lo apoyan es atrincherarse. Totalmente. Esa va a ser la actitud. Totalmente. Y el costo sube. Entonces aquí hay un principio elemental de la política. Al enemigo que huye, puente de plata. Si tú ves que el campo chavista se está derrumbando, facilítale la salida. Dale opciones, o prométele, digamos, que va a tener vida, Y eso no estimúlalo a que entregue el poder, ya veremos. Y eso no ¿entiendes? significa que no va a haber justicia, que no se va a investigar los abusos, la corrupción que hubo en estos años. Pero eso lo va a decir en principio el pueblo venezolano cuando En el vote. marco del Estado de Derecho por el que estamos luchando, no, Cuando no, se restablezca. no en No- un estado no de repetir- locura con antorchas, como si tuviéramos la época de Calvino. No repetir las venganzas. ¿no? Exactamente. Porque como me hicieron, entonces ahora yo vengo a... Que es un poco el discurso de Tarek William Saab. Yo le- Cada vez que Tarek William Saab lo entrevistan, bueno, la mitad de lo que él dice es, bueno, es que a mí me pasó, a mí me Sí. hicieron, a mí me persiguieron. Que, bueno, Entonces que esto es una venganza. Él lo hace todo ahora muchísimo peor, pero claro, ahí está el problema. Entonces, si nosotros vamos a repetir eso en los próximos 20 años, en la nueva etapa, bueno, este país, el futuro, y esto hay que decirlo ahorita, y hay que advertirlo, y creo, Alonso, que la mayor parte de la población entiende esto, porque los venezolanos lo que quieren es una salida. Y Juan Guaidó se convirtió en una esperanza de que se construiría esa salida política. Para cerrar, ahora sí, te digo que eso es una gran verdad y que cuando uno ve las encuestas, la opinión de las mayorías es mucho más moderada, mucho más sabia, mucho más asentada que De los grupos... los caos de opinión de las redes. Exactamente. Y te aseguro, estoy seguro, que incluso dentro de ese campo que todavía queda del chavismo, la mayoría también quiere una salida. Que el Diosdado Cabello no representa la opinión de la mayoría. Se ha convertido en un chantajista que tiene secuestrado al resto del Claro, grupo. y mientras los radicales dicen te vamos a desplumar, llevas agua al molino de Diosdado. Y con esto no estoy excusando a Nicolás Maduro, porque yo creo que él también tiene su juego radical, pero que los factores que lo sostienen, tanto internacional como nacionalmente, incluyendo el militar, son partidarios de una salida moderada, de una transición acordada. Así es. La sola palabra transición se explica, pues es una cosa que va por partes, es un proceso donde la totalidad no es conquistada, es una transición. Para allá se supone que es que vamos, ¿verdad? Pedro, gracias de verdad por habernos acompañado. No, gracias a ti, Alonso. Tremenda conversación con Pedro Benítez, historiador, intelectual, político venezolano, aquí con nosotros en Tal Cual Debates. Los espero en una próxima oportunidad.